Santo, a ver, datos y conjeturas. El dato, la reunión. Conjeturas, un montón. Fue una jornada, la de ayer, de runrunes de todo tipo. Se va Marcos Peña, se habló todo el día si iba Marcos Peña. Se habló también durante todo el día si se iba Nicolás Dujovne. Finalmente, y al final del día, ¿qué pasó? Todos ratificados. También el rumbo. Ahora bien, adentro del gobierno, adentro de Cambiemos, digamos, sí, hay un montón de miradas disímiles. Por un lado está el equipo y el club de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que entre ellos juegan en tándem. Aunque no lo dicen, ellos bregan por un poco más de política y menos técnico dentro del equipo de gobierno. ¿Es nuevo esto? No, no es nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que todo este discurso, toda esta mirada, todo este sentir y parecer, se hace mucho más fuerte en estas horas, en estos momentos de tanta convulsión, de tanta crisis, de tanta preocupación e incertidumbre. Hay que ver si Macri escucha a esos o sigue escuchando a su círculo más íntimo, más cerrado y demás, que siguen sosteniendo... ¿Qué dicen el círculo rojo? El círculo rojo, que está más cercano a Marcos Peña y demás. A ver, acá hay mucha gente dentro de Cambiemos que cree que una de las primeras salidas a esta crisis, que veremos si es pasajera o no, es la salida de jefe de gabinete. Mucha gente dentro de Cambiemos ve esto. ¿Por qué digo dentro de Cambiemos, Santo? Porque Cambiemos excede al Poder Ejecutivo. Excede al gobierno, sí, de la reunión que se dijo ayer. El lunes puede ser un día clave, hay viajes. Hay que ver si a Dujovne le sacan el banquito en plena negociación con el Fondo Monetario. Parece difícil que si el ministro, el titular de la cartera de Hacienda, tiene que ir a firmar este nuevo acuerdo, este nuevo desembolso para que llegue la constante y sonante, el dinero acá, Macri le saque el banquito y lo saque ahora. Parece raro. Ahora, ¿será o no el jefe de gabinete un fusible? Atenti porque hay gobernadores también. ¿Los gobernadores con quién hablan básicamente, Santo? Con Rogelio Frigerio, que tiene un gran diálogo, sobre todo los gobernadores peronistas. Hablan muy bien con Frigerio, pero por lo bajo, ¿a quién critican? A Marcos Peña, por un montón de cosas y también por los modos. Los modos dicen mucho en la política, Santo, y usted lo sabe. Todo esto está en el terreno de la conjetura con algunos datos. ¿Cuáles son los datos? Que las espadas más fuertes que tiene hoy Cambiemos, que son Larreta en la ciudad de Buenos Aires y Vidal en la provincia, siguen bregando para que haya, no digo un golpe de timón, ni un giro de 180 grados, pero sí algún tipo de cambio dentro del gabinete. ¿Lo hará Macri? Creo que el lunes va a ser un día clave, Santo. Bien, muy bien, gracias. Vamos a establecer nuestra comunicación directa con Damián Di Pasi, que es economista, y que obviamente la pregunta es obvia, ¿no? Di Pasi, buenos días. Rápidamente. Buen día, Santos, ¿cómo le va? Y son obvias las preguntas hoy, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar? ¿De aquí en más? Bueno, la realidad que es la pregunta del millón y vuelve a haber incertidumbre, Santo. ¿Por qué? Porque se va a abrir la jornada con, digo yo, un feriado de gestión económica, porque en definitiva el gobierno anuncia un paquete de medidas, pero que recién se van a dar a informar el próximo lunes, por lo cual eso también genera incertidumbre. Pasamos de 2 días donde el miércoles habló el presidente de la Nación, 1 minuto 23. Ayer, antes de la apertura de la jornada, habló el jefe del gabinete y el dólar se disparó nuevamente y hoy hay silencio. Y el silencio, usted sabe que si no hay medidas concretas, genera más rumor que calma. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a tener una jornada movida, ¿no? Vamos a ver cómo va a intervenir el Banco Central. Ayer jugó fuerte sobre el cierre de la jornada, con una intervención fuerte, pero quizás el dato más importante es la política monetaria, ¿no? La tasa de política monetaria pasa al 60% y yo creo que se decretó de alguna forma que entrábamos en recesión. Bueno, ahora la economía va a quedar congelada, porque el costo que estamos pagando es que una tasa del 60% es un cierre de la inversión. Claramente va a ser muy difícil que incluso una pyme que tenga que financiar su capital de trabajo lo pueda hacer a este nivel de tasa, ¿no? ¿Y cuál estima usted que pueden ser los anuncios del lunes, del plan de gobierno? Mire, se habla lo que uno puede llegar yo ayer estuve hablando con gente que estaba más allegada a Casa de Gobierno y se hablaba de un apretón fiscal más grande. Es decir, que en vez que el déficit sea del 1,3% el año que viene, esté en el orden entre el 0,5 y 1%. O sea, pegarle un apretón más al déficit. Es real que con esta devaluación también se licúa el gasto público, porque obviamente el Fondo Monetario te presta dólares y vos tenés más pesos, resultado de la devaluación, para financiar el déficit, ¿no?
Quizá lo preocupante en este contexto es, primero, cuándo frena esa corrida y después cuáles son los resabios que genera toda esta movida en los próximos 4 meses. Un momento donde difícilmente tenga Argentina el ingreso de dólares genuinos. O sea, los dólares que Argentina está consiguiendo son dólares por financiamiento de deuda a través del Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno, la realidad que le está poniendo una estampita al primer semestre del año que viene, donde la siembra y la cosecha realmente tengan un resultado positivo respecto de este año que perdió 8.500 millones de dólares. Sí. La situación macroeconómica es delicada también porque, vamos a hablar a la gente de a pie, sí. Cuando se dispara el dólar tan abruptamente, hay una contención de precio que empieza a luego derivarse a precio. Claramente, más o menos de una devaluación del tipo de cambio, un 30% va a precio. El tema, Santo, que como vos tenés contracción de la demanda, o sea, el consumo cae en este momento, la derivación va a ser mucho más gradual. Ya antes de esta devaluación del 20%, el precio mayorista, el IPC mayorista daba 48% interanual y el minorista 31%. Esa diferencia todavía está contenida en góndola, todavía está contenida en el comercio. Bueno, ahora va a estar más contenida aún, por lo cual ya se estima que la inflación claramente puede ya llegar al 40% y el año que viene va a ser muy difícil que en esta circunstancia retroceda, y lo decían ya consultoras privadas, en el orden del 27-30%. ¿No? Tengamos en cuenta que el pacto con el acuerdo con el FMI hablaba de una inflación para el año que viene de 17% y había dejado la meta de inflación para este año libre, ¿no? Sí, y también llama la atención, ¿no? Parece que el 40 es el número del año que viene, porque el dólar lo pasó, quedó rozando, y la estimación de la inflación está también en ese número. También está en ese número, y bueno, es una inflación muy grande, porque, mire, hay 3 sectores importantes que hay que hablarle. Uno son aquellas personas que están en informalidad. En Argentina, 38% de la población está en informalidad absoluta laboral, por lo cual no tiene acuerdo de paritaria. Esas personas, lo que le está sucediendo es que la licuación de su ingreso en pesos es muy grande y la inflación, los precios corren muy por encima. Después tenés el caso de los trabajadores, donde una paritaria del 15% en revisión en este contexto económico también es muy difícil revisarla, porque se habla de una paritaria promedio del 25% que también va a quedar muy por detrás de los precios. Y quizás el sector más delicado de la economía, digamos, el que a mí más me preocupa, son las pymes y los microempresarios. ¿Por qué, Santo? Porque cualquier país en vía de desarrollo como el nuestro, para lograr crecimiento y desarrollo, para lograr contención, un paraguas sobre el trabajador o el informal, requiere de sus pymes. Las pymes son las que le pueden llegar a dar trabajo o generar que las personas que están en informalidad accedan a un empleo. Bueno, en esta circunstancia, la realidad es que con caída de la economía, caída del consumo y una alta tasa, se le va a complicar a la pyme incluso sostener la fuente de trabajo. Esto es una realidad, no es alarmista, ¿no? Cualquier analista económico hoy está viendo una situación preocupante. Que con una tasa de interés del 60% es imposible que las pymes puedan sobrellevar, puedan mantener la cantidad de personal que tienen, y se complica su producción enormemente. Sí, ahí lo que es importante señalar, yo lo comentaba ayer, que si usted me dice, Damián, ¿qué esperás? Sí, yo espero medidas en la macro, pero también medidas para la micro. O sea, acá, para que se dé una idea, Piñera, que es el presidente de Chile, con una inflación del 2,7%, mucho menor a Argentina, y con un crecimiento del 3 al 4%, la semana pasada anunció 23 medidas para las pymes. 23 medidas para las pymes. En este contexto, en Argentina, una de las medidas, para que sepas, armó una defensoría para el contribuyente pyme. En Argentina, AFIP está embargando las cuentas de las pymes en este contexto. La presión tributaria sobre el sector es bestial. Volvemos a hablar de algo que se le criticaba mucho al gobierno pasado, que era el impuesto inflacionario. ¿Qué es el impuesto inflacionario? Cuando vos facturás mucho más por inflación, pero vendés menos volumen, por lo cual pagás más impuestos. Y encima, en un contexto de inflación de costos, tu rentabilidad se reduce. Bueno, fundamental es que claramente se toque en todas las escalas. O sea, hoy una persona que es monotributista y pasa responsable inscrito en esta circunstancia, va al cierre porque no puede sostener la presión impositiva. Y aquellos que tengan una deuda fiscal tampoco la pueden pagar. Entonces, claramente va a haber que flexibilizar la situación de ese sector, que es el eslabón más débil de la cadena empresaria, ¿no? Damián Di Pace, muchas gracias.
muy amable, muy generoso con nosotros. Muchas gracias. Un placer, Santos. Igualmente. Hay un